día de hoy yo quiero hablarles una palabra. Dios trajo esto a mi corazón. Hay algo que Dios está motivando y está hablando no solo a esta casa, sino en muchos lugares. Y yo quiero usar este contexto, esta porción de la palabra para motivar tu corazón, motivar nuestros corazones en el Señor. Espero que tú estés ahí listo, que no estés distraído en otras cosas, sino que estés atento con tu pluma, con tu Biblia, con tu corazón sobre todo dispuesto. Tu atención no esté en otras cosas, sino que puedas estar, que le estés dando la seriedad a este momento, a este tiempo de convocación, de reunión donde nos congregamos como hijos de Dios. Yo quiero hablar del tema que se llama protagonista o antagonista, ¿sí? Protagonista o antagonista. Y quisiera tomar un libro o una porción de un libro de la Biblia para trabajar en nuestros corazones una palabra, para que Dios trabaje en nuestro espíritu algo, para que Dios despierte algo en tu corazón y en mi corazón. Tanto como en el libro de Esther, como en el libro de Éxodo, nos damos cuenta que se narran cómo naciones trataron de eliminar a la raza judía. Trataron, ¿verdad?, de acabar con este pueblo, con esa nación, pero que también de una manera sobrenatural Dios los levantó, Dios los guardó, Dios los sacó adelante, preservó a su pueblo de acuerdo a su pacto que había hecho con Abraham. Y yo creo que es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Ese Dios que salva a su pueblo, ese Dios que liberta a su pueblo, ese Dios que pelea a favor de sus hijos, de su pueblo, de aquellos que, ¿verdad?, le han recibido como Señor y Salvador y le reconocen como Dios. Dios se levanta para pelear y estar, ¿verdad?, levantando y cubriendo a su iglesia. Y yo quiero tomar una porción de la Biblia. Ahorita vamos a ir un poquito más allá, pero yo quiero hablar de una mujer que se llama Esther. Yo quiero hablar de una mujer que se llama Esther. Pero ¿quién era Esther? Para poner un poquito de idea y ponernos, ¿verdad?, en contexto de lo que hoy vamos a estar compartiendo. ¿Quién era Esther? Esther era una hermosa doncella, una jovencita judía que, siendo huérfana, ¿verdad?, fue adoptada, por decirlo así, por su tío Mardoqueo. Sí, se convirtió en la reina de Persia y de Media cuando se casó con el rey Asuero. Esta joven de origen hebreo se llamaba Hadasa y significa esta palabra mirto. Pero cuando entró a formar parte del harén del rey, por recomendaciones de Mardoqueo, ella decidió usar el nombre de Esther. Cambió su nombre y Esther significa estrella, ¿verdad? Tenía más o menos, se dice que tenía más o menos la edad de 20 años esta jovencita cuando ella llegó y está en este escenario. 20 años. Mire, Esther tenía un propósito, ¿verdad? Esther tenía un propósito en su vida y nada en la vida de Esther fue casualidad. Nada en la vida de Esther fue casualidad. Dios estaba ahí en esta vida, Dios estaba moviéndose en medio de ella y nada en la vida de esta jovencita fue casualidad. Nada en el escenario de ella. Aún las cosas quizás más complicadas, perder a sus padres, estar con un tío, todas estas cosas que a veces uno no entiende, todas esas cosas que a veces uno no comprende. ¿Qué sentido? ¿Por qué pasó esto? Que nos causó lágrimas, que nos causó dolor, que nos puso a prueba, nos retó. A veces uno no entiende y en medio de esas cosas, amado, yo creo que Dios, todas las cosas a los que amamos a Dios, obran para bien. Y sabes, en la vida de Esther nada fue casualidad, había propósito en medio de su vida. Al igual que en la vida de Esther, yo creo firmemente que tú y yo hemos sido escogidos con un propósito. Hay un propósito de Dios en nuestra vida. Hay un destino para usted y para mí en nuestra vida. Él espera que, al igual que como Esther, usted y yo seamos esforzados, seamos valientes, ¿verdad? Seamos esforzados, seamos valientes para cumplir con el plan que Dios tiene para nuestras vidas, a pesar de todo, a pesar de todas las cosas. No podemos decidir, es una realidad que usted y yo no podemos decidir cuál será nuestro destino. En el transcurso de la vida lo iremos descubriendo. Qué hermoso sería o qué peligroso sería saber realmente lo que va a suceder en 10, 20, 15 años en tu vida, o en una semana,
o en 2 semanas. A lo mejor para muchos sería agradable, pero para muchos quizás no sería agradable, porque las cosas que quizás mirarías que vas a pasar y tú dirías, bueno, ¿cómo voy a pasar esto y cómo voy a salir delante de esto? Pero en medio de eso, Dios dice, a cada día basta su propio afán. Lo que sí estamos seguros que en medio de cualquier escenario, en medio de cualquier situación, en medio de lo que tú y yo vamos viviendo, Dios se va moviendo, Dios va haciendo. A veces involucrará morir a nuestro yo. Y también involucrará, ¿sabes una cosa? Que se mezclarán otras personas en medio de nuestra vida, en medio de lo que estamos haciendo. No estamos solos, no vamos solos. Y qué importante es entender esto, ¿verdad? En medio de nosotros. Pero ¿qué cosa es? Yo quiero definir 2 palabras que yo estoy tomando para darle nombre al tema: protagonistas o antagonistas. Yo quisiera definir un poco por qué, para que tú captes el mensaje, y yo sé que a medida que voy a avanzar tú vas a ir captando la idea de lo que Dios puso en el corazón. ¿Qué cosa es un antagonista? Un antagonista es aquella persona que lleva una contraria, una cosa opuesta a otra, ¿sí? Es lo opuesto al protagonista. Eso es un antagonista. Esto viene de una palabra griega, antagonismos, que que se compone del sufijo anti, que se refiere a algo contrario, y agon o agonistis, que significa combate, lucha, luchador o jugador. ¿Qué pasa? Esa persona no es alguien que juega a favor, no es alguien que juega a favor, ¿verdad? Esa persona juega en contra. Significa lo contrario. Eso es un antagonista. Alguien que no juega a favor, alguien que no está jugando, ¿verdad?, en el mismo equipo, que no está jalando en la misma manera, que no está llevando las cosas de la misma forma. Es alguien que está contrario a lo que se está diciendo, a lo que está haciendo. Pero un protagonista es el que lleva las acciones más importantes. Un protagonista es el que lleva las acciones más importantes. Es uno que actúa y es uno que no es pasivo. Wow, qué hermoso ese tipo de gente. Persona que en un suceso cualquiera tiene la parte principal. En un suceso, el que sea, del tipo que sea, es una persona que dice, yo quiero actuar, yo quiero moverme, yo quiero participar. Es alguien que lleva el papel principal. Pero también un protagonista significa el que desempeña un papel fundamental en un asunto. Un protagonista es aquel que está desempeñando un papel fundamental en medio de una situación caótica del tipo que sea. Puede ser un deporte, puede ser un asunto familiar, puede ser un asunto como lo que estamos viviendo. Se necesitan protagonistas, el día de hoy. Y ¿sabes una cosa? Hay un destino, hay un propósito para tu vida. El que sigue a Dios, la persona que camina con el Señor, o la persona que quiere caminar con el Señor, no debe de olvidar lo siguiente: que Dios es soberano y a veces usa las imperfecciones humanas como instrumento para lograr su voluntad. En el escenario que vivió Esther, eso quizás era una imperfección humana, era algo no agradable, era algo que no edificaba, era algo que no fue bueno. Cuando ella empezó a darse cuenta de la situación y de la magnitud de lo que se estaba gestando o se había gestado. Pero sabes una cosa, en medio de las imperfecciones humanas, en medio de lo que podamos vivir humanamente, el día de hoy, mañana, dentro de un año, dentro de 10 años, sabes una cosa, esas situaciones imperfectas humanas, esas cosas que lastiman, que ponen a prueba al ser humano, pueden ser momentos donde Dios va a manifestar su voluntad y donde el corazón de Dios, ¿verdad?, se revelará, y entonces podemos entender qué realmente es lo que Dios quiere contigo y conmigo. No es un asunto solo de estar encerrados en casa, no es un asunto solo de tener temor, no es un asunto de pensar si vamos a comer o no vamos a comer, si vamos a tener trabajo o no vamos a tener trabajo, no es un asunto si nos vamos a enfermar o no nos vamos a enfermar. A eso nos están bombardeando, pero sabes una cosa, tú y yo tenemos que entender por qué estamos vivos, por qué estamos ahí en las casas, por qué estamos en esta situación, por qué nos estamos relacionando de esta manera, por qué no nos podemos juntar, por qué no podemos seguir adelante con nuestra vida. Es importante que tú y yo podamos entender algo.
no es solamente para bajar la guardia, quedarnos pasivos y quedarnos mirando unos a otros y viéndonos solo a través de las redes sociales. Hay algo que Dios está diciendo: yo necesito una iglesia protagonista, yo necesito hijos protagonistas, yo necesito hombres y mujeres que no sean antagonistas, sino que sean protagonistas. Y ahorita me vas a entender un poco más de lo que estoy hablando. ¿Sabes? Vamos a permitir que Dios nos hable a través del libro de Esther, a través de lo que sucedió aquí, a través de lo que pasó aquí. Vemos que se empieza o se da en este relato un conflicto o un problema que sale fuera del control humano. Aquí vemos una situación o un conflicto o un problema que se gesta y que sale fuera del control humano. Esther capítulo 3, versículo 1 en adelante. Ahí vamos a estar. Si tienes tu Biblia, si no la tienes, vamos, búscala, ábrela, que Dios hable a tu corazón y subraya si quieres o anota lo que Dios impresionará en tu espíritu. Mire, Esther 3:1 dice: después de esas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán. Engrandeció a Amán. Y dice: y lo honró y puso sus sillas sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán. Se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Rey con R minúscula. Dice: aconteció, versículo 4, que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho. Pues ya, dice, perdón, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Y dice el versículo 6, pero tuvo en poco, dice, poner mano en Mardoqueo. Para él no fue suficiente lastimar a Mardoqueo. Mardoqueo abrió su corazón y dijo que era judío. Entonces aquí vemos algo espiritual. Aquí no vemos algo solamente, mi amado, un asunto de celo. ¿Por qué no te inclinas? ¿Por qué no me adoras? ¿Por qué no me reconoce? Aquí vemos que también, ¿verdad? El que tiene oído o entienda lo que el Espíritu habla a la iglesia. Aquí vemos un asunto espiritual donde se quiere matar no solamente a Amán, sino se quiere matar a todos los que son del mismo linaje de Amán, de Mardoqueo. De Mardoqueo, ¿verdad? Vemos aquí una situación. Dice que procuraba Amán destruir, en el versículo 6 dice, procuraba Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Versículo 8, vamos al versículo 8, dice: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes. Sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey. Y al rey dice, nada le beneficia el dejarlos vivir. 9. Si place al rey, decrete que sean destruidos. Decrete, promulgue, escriba, ponga una ley que diga que serán destruidos. Dice el versículo, ahí en adelante, dice el versículo 9: y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Amigo, amado hermano, hermana que nos estás escuchando, nos estás viendo, o nos escucharás o nos verás después, ¿sí? Amán dice que no se doblegó, no se humilló,
Yo te llamo el día de hoy. Yo te llamo el día de hoy a que, como ese hombre, estoy terco con Amán, es Mardoqueo. Mardoqueo dice la palabra que no se doblegó, que no se humilló delante de aquel personaje. No te doblegues ante lo que estás viendo. No sucumbas ante lo que estás escuchando. No permitas que te robe la paz. No permitas que te robe el gozo. No permitas que te robe la alegría. No te inclines ante esto. Esto no es un asunto solo mortal. Esto no es un asunto solo de humano. Usted me entiende lo que yo estoy diciendo. Usted tiene que levantarse como un protagonista. Usted se tiene que levantar como un guerrero. Yo sé que hay un llamado al ejército de Dios para pararse, para pelear, para arrebatar, para destruir, para hacer en lo espiritual lo que tenemos que hacer. Yo escuché muchos amenes ahí en sus casas. Gracias a Dios. No permitas que el asunto del dinero, yo quiero hablarte a tu corazón, por favor. No permitas que el asunto del dinero te haga pensar. Créeme que no eres el único que estás pasando prueba. Créeme que no eres el único que estás sufriendo en esta situación. Créeme que no eres el único que le estás pensando, que le estás girando. Créeme que en el mundo hay miles, millones de personas que también están pasando una situación como la tuya, o quizás peor a la tuya. Pero sabes una cosa, no te dobles ante eso, no te rindas ante eso, no te humilles ante eso. El dinero no es tu Dios. Hay uno más grande que el dinero, que se llama Jehová de los ejércitos. Jehová te bendice, Jehová te guarda. Y qué importante es el día de hoy, amado hermano, amigo que nos estás escuchando. Quizás al terminar estos días tú puedes decir: pero Martín, o amigo, o pastor que estás hablando ahí, ¿sabes una cosa? Nada será igual. ¿Sabes una cosa? Tenemos un Dios que del desierto hace brotar manantiales de agua. Tenemos un Dios que de la nada, ¿sabes? Acuérdate cuando tú no tenías nada. Acuérdate cuando no tenías nada. Quizás te encontraste en algún momento igual llorando. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a levantar esto? Pero vino sabiduría, vino creatividad, vino dirección de parte de Dios, vino el Espíritu de Dios, vino la presencia de Dios, y empezaste a ver la mano de Dios a levantarte, a levantarte, a levantarte, a levantarte, a levantarte, a levantarte. Si lo hizo una vez, Dios lo volverá a hacer otra vez. No es tiempo para doblegarte, humillarte. No es tiempo solo para llorar. Llora, pero no te quedes en ese lugar. ¿Sabes una cosa? ¿Por qué ese hombre no dobló sus rodillas ante ese rey con R minúscula? Porque sabía que había un rey delante de él. Sabía que él conocía a un rey con R mayúscula. Rey de reyes, Señor de señores. Y él sabía que ese Señor, que ese rey le podía sacar adelante. Dios es real. Dios es real. Dios es real. Yo sé que hay muchas personas que están sintiendo a Dios en estos tiempos, en estos días, de una manera diferente a como lo había sentido en tu cotidianidad, en tus semanas atrás, en tus días atrás, en tus meses atrás. Estás experimentando a Dios de otra manera. Te estás relacionando con Dios con otra manera. Déjame decirte que ya en eso hay bendición. ¿Sabes? Mardoqueo ni se arrodilló ni se humilló. Él solo se humillaría ante su Dios, ante su Señor, ante su Salvador. Dice el versículo 13, vamos ahí. Y fueron enviadas cartas, y fueron enviadas cartas, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres, en un mismo día. En el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes, Versículo 14. La copia de ese escrito se dio por mandamiento en cada provincia. Fue publicado a todos los pueblos, a fin de que tuviesen listo para aquel día. En Esther capítulo 4 versículo 1 dice: luego que supo Mardoqueo
todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio, de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor, con grande y amargo clamor. Triste, sí es cierto, quizás hay gente que está orando, quizás hay gente que está clamando, quizás hay gente que está pidiendo, pero lo está haciendo de la manera correcta, y lo está haciendo desde su amargura, lo está haciendo desde su dolor, lo está haciendo desde su incredulidad, lo está haciendo desde solamente sus emociones, y hay que cambiar ese contexto de ese clamor. Esto va a cambiar. Ese hombre en primera instancia dice que él se fue, rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio. Ese hombre dice que se fue por las calles hablando y declarando, pero de una manera amarga, de una manera no correcta. Dios nos va a poner en el sentido correcto. Dios nos quiere poner en el sentido correcto de nuestro clamor y de nuestra oración. No una oración de miedo, no una oración de amargura, no una oración de incredulidad, no una oración de no tengo, no puedo, no voy a hacer nada, no una oración de ese tipo. Dios quiere una oración de protagonistas. De protagonistas. Es muy diferente. Versículo 2. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey. No era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Con vestido de amargura no podemos pasar delante de la presencia del rey. Vamos con los vestidos, hemos sido lavados y comprados con la sangre preciosa del Cordero. Preséntate como hijo, no te presentes como mendigo, no te presentes a ver si se puede. Yo me gusta decir esto porque se puede, porque Dios me lo dice en su palabra, porque se puede. Me presento delante de mi rey y no me presento a ver si me escucha, a ver si me hace caso, a ver si me pone atención. Me acerco porque él me dice, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Yo hago mi parte, Dios hace su parte, el tiempo, la forma, la manera, su soberanía, pero yo tengo que hacer lo que yo tengo que hacer. Qué importante es esto. ¿Sabes? De ese edicto se sacaron copias y fueron enviadas por todas las provincias, por todo el pueblo, por todos los países de ese entonces. Parece que un edicto de enfermedad, parece que un edicto de muerte, parece que un edicto de pobreza, con el asunto de COVID-19, es esparcido por todo el mundo. Como que cartas fueron enviadas al continente americano, al continente africano, al continente europeo, al continente asiático. Como que cartas fueron enviadas a esos lugares y que parece que el móvil y la situación es lo mismo. Matar, ¿verdad? Enfermar y traer pobreza. Parece que hay un edicto así. Pero ¿sabes una cosa? Yo quiero decirte algo. ¿Por qué Mardoqueo sentía ese dolor y ese clamor? ¿Y por qué Mardoqueo dejó de ser solamente un antagonista y se volvió un protagonista? Porque Mardoqueo sabía que no eran solamente, y aún fueran 5, fueran 10, dolía la muerte de esa cantidad de personas. Pero ¿sabes cuántas personas estaban bajo un edicto? ¿Sabes cuántos judíos en ese entonces, dicen más o menos una cantidad, estaban bajo un edicto? Dice que eran como unos 15 millones de judíos. No era cualquier cantidad. Por todos los lugares que se nombrara el nombre judío, esos iban a morir. Y sabes, tenían un día, tenían una hora. Y sabes que era el edicto: matarlos, ¿verdad? Destruirlos a toda su familia y quitarles sus bienes, quitarles su riqueza, quitarles lo que con tanto trabajo y que la provisión de Dios había traído sobre ellos, la gracia de Dios había traído sobre ellos. Ese era el edicto, que se les quitase, que se les robase todo. Pero ¿sabes una cosa? Mardoqueo no se quedó pasivo.
Mardoqueo hizo algo. Él, por lo menos en su contexto, en su cultura, él sabía que cuando noticias así venían sobre el pueblo de Israel, él dice: hay que rasgarnos las vestiduras, hay que vestirnos de cilicia, hay que clamar, hay que llorar, hay que sacar la amargura. Pero no solo hizo eso y se quedó en su casa haciendo eso. ¿Sabes qué hizo Mardoqueo? Mardoqueo salió a las calles. No te estoy diciendo que salgas a la calle, hay una orden, hay una restricción, pero Mardoqueo se levantó, amado. Y sabes, quizá físicamente no puedes salir a la calle, pero tu oración, tu ayuno, tu clamor, tu fe, tu palabra, lo que tú estás haciendo, eso sí puedes salir a las calles. En la oración, lo que tú puedas levantar delante de Dios, ayunar, eso sí puedes salir a las calles. Puedes salir al mundo espiritual, derribar todo edicto, todo decreto que se ha lanzado sobre todo el mundo. No nos podemos sentar en nuestra casa y sentir contentos porque tenemos cositas para comer, para estar ahí, para entretenernos. Las redes sociales, hay una necesidad y Dios está convocando a su iglesia a orar y ayunar, a unirnos en un mismo sentir, a unirnos en un mismo propósito. No se trata si esta iglesia es más grande, más chica. No se trata si yo me llevo bien, no me llevo bien. Hoy hay que ponernos a cuenta, es cierto. Antes de orar dice: si algo tienes contra alguien, ponte a cuenta. Pero sabes una cosa, hoy que nada detenga el clamor de los hijos de Dios. Mardoqueo se fue y llegó hasta las puertas del rey. ¿A dónde llegó? A las puertas del rey. Un protagonista ve el suceso, ve lo que está pasando y se involucra en medio de ello. Yo sé que hay muchos protagonistas detrás, ahí en las casas, detrás de esta señal, de esta imagen. Ahí donde tú estás. No seas una persona que solo dice amén. No seas una persona que solo escucha alabanzas y adoración. No seas una persona que solo está repitiendo imágenes, mensajes y mensajes. Gracias por eso. Edifica, ayuda, si son cosas del Señor. Pero seamos protagonistas. Hagamos algo nosotros por esas cosas que están sucediendo. ¿Sabes? Mardoqueo decidió ser un protagonista. Decidió ser un protagonista. Este hombre, más allá de lo que todo el pueblo hizo en ese momento, porque la Biblia deja registro que el pueblo dice que se puso, ¿verdad?, en ayuno, se vistieron con ropas ásperas, se vaciaron cenizas y tuvieron grandes lamentos. Sí dice que lo hicieron, pero hasta ahí se quedó todo. ¿Sabes? No se puede quedar en cosas, en algunas cosas que podamos estar haciendo. Como pastor, mi esposa y yo como pastores nos estamos esforzando para enviarles palabra cada día, buscando opciones a través de cuestionarios bíblicos para que tú leas, para que se acerquen en su casa a la familia. Estamos orando por ustedes. En la medida de las posibilidades, estamos motivando. Yo doy gracias a Dios por esos hermanos que están siendo de bendición para hermanos o familias que hoy no tienen un trabajo. Lo hacemos con mucho amor. Yo sé que se están a lo mejor viendo predicaciones o diferentes cosas, pero ¿sabes qué importante es hacer algo más? Mardoqueo sabía que no era suficiente con esto. Sabía que no era suficiente con esto. ¿Sí? Qué importante es que nosotros podamos creer que Dios puede usar nuestra vida aún de una manera más preciosa. Él sabía qué hacer en este tiempo, pero creo que él pensó o vio algo más que los demás no vieron. Estoy convencido que quería llamar la atención de alguien más. Estoy convencido de que él quería llamar la atención de alguien más.
No te distraigas, ahí donde estás, no te me distraigas. Estamos hablando, esta es una palabra que va a concluir de una manera muy importante para usted y para mí. Todavía no termino. ¿Qué importante es esto?